estamos, recuerden el último tema, la perseverancia de los santos, segunda parte. Y les digo nuevamente que vamos a estar, yo creo que hasta fin de año, vamos a terminar ya con esta serie. Vimos la semana pasada, quedamos en la seguridad, que es simplemente una realidad debido a la perseverancia. Un creyente puede pecar, como lo hemos visto, puede pecar seriamente, puede pecar repetidamente, pero él no se va a entregar a sí mismo al pecado. Él no va a estar otra vez bajo el dominio total del pecado, como lo éramos, ¿cierto?, en nuestra antigua naturaleza. Estar bajo el dominio total del pecado. Él no va a perder la fe en Cristo, él no va a negar a su Señor y él no va a negar el Evangelio. Ningún verdadero creyente va a darle la espalda a la santidad. Eso debemos tenerlo claro. Tampoco va a abrazar el pecado al mismo tiempo. Ser santo y también abrazar el pecado. Eso no es posible, hermano. En 1 Juan 3:10, muy simple, dice: por esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. Cualquiera que no practica justicia no es de Dios. El que no practica la justicia no es de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y sabemos bien a lo que se refiere esta palabra practicar, ¿cierto? Que es una máquina, una fábrica de pecados. Como nuestra antigua vida, ¿cierto? Pecado tras pecado, no nos importaba nada. Ni siquiera nos acusaba, o si nos acusaba nuestra conciencia, nos hacíamos los lesos, ¿cierto? Todo el mundo lo hace, no importa, da lo mismo. Aprieta el 6, hermano, porque sonó el otro. Yes. Entonces, no es suficiente decir que si usted hizo una oración y tomó una decisión en alguna ocasión, como también lo hemos visto, sin importar cómo vive, sin importar cuál es su patrón de vida, sin importar si niega a Cristo más adelante, usted todavía está eternamente seguro. Eso es una mentira, hermano. También lo hemos visto y lo volvemos a decir. Es una mentira que una oración te va a salvar. Eso no es así. Porque lo que salva es Cristo, ¿cierto? La fe en Él. Cuando Él pone la fe en nosotros, creemos al Evangelio y somos salvos. Y de ahí en adelante comienza lo que estamos viendo ahora, que es la perseverancia de los santos. Usted persevera, Dios lo preserva hasta el fin. Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. La doctrina de la seguridad del creyente está ligada a la fe perseverante del creyente. Van de la mano. La fe perseverante. La doctrina de la perseverancia entonces es esto. En la salvación a usted se le dio una fe sobrenatural. De eso no hay duda. Y eso viene de parte de Dios. Y esto para creer el Evangelio, para creer el testimonio del Espíritu Santo acerca de su Hijo Jesús. Y por lo tanto para creer también en Cristo, en Él mismo. Y habiendo venido a Cristo, usted ha llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta fe es un regalo sobrenatural que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Es algo sobrenatural que nosotros nunca jamás nos íbamos a poder ganar, ni nos vamos a poder ganar jamás. Es un regalo de gracia, es un regalo de misericordia. De nuevo, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. La gracia es un don de Dios, la fe es un don de Dios, la salvación es un don, es un regalo que viene de parte del Señor. ¿Qué tipo de fe nos entrega el Señor a nosotros? ¿Será a lo mejor una fe temporal? Porque aquellos que dicen y afirman que la salvación se pierde, seguramente tienen una fe temporal. Yo siempre le he dicho, hermano, que todo lo que viene de Dios es eterno. Lo que viene de un Dios eterno es algo eterno. Si Él nos entrega una fe a nosotros, es una fe eterna. O sea, para siempre. Si Él nos salva eternamente. No nos va a salvar por un momento, por un tiempo, y después nos vamos a perder. Y después nos vuelve a salvar. Eso no existe, hermano. Eso no lo enseña la Biblia. Si la fe salvadora es un regalo de Dios, entonces, ¿qué tipo de regalo Dios le dará a usted? Él no le va a dar un regalo de fe temporal. Y si su salvación depende de una fe humana, nosotros moriríamos. Pudiéramos perder nuestra salvación, la perderíamos, porque dependería de nosotros.
Y eso hay que dejarlo claro. Si la salvación dependiera de nosotros, la perderíamos a cada instante. Como aquellos que dicen nuevamente que la salvación se pierde. Y esta es la razón por la que Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero aquí está hablando de la perseverancia, hermano, que Él mismo nos ayuda y Él mismo nos afirma y nos sostiene para perseverar. No es un condicional que si tú perseveras tú vas a ser salvo. No está hablando de eso. Está hablando de los santos, está hablando de los escogidos, de los que ya han sido rescatados, de los que ya han sido salvos. De eso está hablando acá Jesús. Entonces podemos identificar a los salvos. Podemos saber quiénes son los que van a entrar a la salvación plena, a la siguiente vida. Y son aquellos cuya fe soporta, cuya fe persevera hasta el final, porque es una fe que persevera. Ese es el tipo de fe que Dios nos da, que Él nos entrega, muy diferente a la fe humana. Muy diferente a la fe humana, hermano. Y una ilustración simple de cómo la fe humana funciona es que vivimos por fe, ¿cierto? Vivimos por fe y hay una fe humana también. Cada día de nuestras vidas y la usamos a diario. Esa fe humana la usamos a diario nosotros. Cuando vamos a un restaurante, que siempre tocamos ese tema con mi hermano José, es un acto de fe, ¿cierto? Cuando uno va a comer a algún lugar, es un acto de fe. Usted no sabe quién manipuló el alimento, usted no sabe quién lo hizo. Usted no conoce al cocinero, si está impecable o está con su polera media guata, con chanclas, con las manos sucias. No lo sabemos, ¿cierto? Pero nos presentan el plato en el restaurante y lo vemos hermoso y todo entra por la vista, huele rico, lo comemos, está rico. ¿Pero quién lo manipuló ese alimento? No sabemos, ¿cierto?, en la condición que está, quién lo cocinó. No tenemos idea. Nos sirven algo, ¿cierto? En el mismo restaurante también lo tomamos. Sin saber lo que está adentro, sin saber quién lo ha manipulado. Abrimos la llave de nuestra casa, sacamos un vaso de agua y lo bebemos, sin ni siquiera saber qué es lo que está qué es lo que sale de la llave. Sabemos que es agua, ¿cierto? Sabemos que es agua y la bebemos. Ese es un acto de fe, hermano. Porque ¿cómo sabemos nosotros que el que manipula el agua ya no se lavó las patitas ahí en la fuente donde está? Porque son piscinas, hermano. Yo conozco la planta de purificación de agua. Y son unas fuentes que van filtrando, ¿cierto? Con arena, con químico, todo eso, y van sacando todo lo que más se pueda de sólido del agua. Entonces no sabemos nosotros la manipulación, sino que es un acto de fe. Abrimos la llave y bebemos un vaso de agua. ¿Y por qué? Porque es una fe entrenada, que nunca estamos entrenados a eso, que nunca nos ha hecho mal el agua. Vamos a un restaurante o vamos a comer a cualquier parte y es una fe entrenada, porque estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? Nos comemos completo, un sándwich en cualquier parte y no nos hace mal. Aunque hay excepciones, a veces puede que nos haga mal. Pero a lo que voy yo es que lo comemos por un acto de fe, y esa fe es una fe humana entrenada. Nos subimos a nuestro automóvil, sabemos, ¿cierto?, que funciona con combustible. ¿Sabía usted que lleva una bomba atrás en el estanque de benzina? Es una bomba. ¿Sabía usted que una taza de benzina equivale a un cartucho de dinamita? Una taza de combustible, de benzina. Pero tenemos esa fe entrenada y sabemos que no nos va a pasar nada si echamos a andar el auto y salimos a andar, ¿cierto? No nos va a pasar absolutamente nada porque estamos acostumbrados, llevamos muchos años conociendo aquello. Vamos en la carretera y son las pistas de 3 metros por lado más o menos y sabemos que si viene un camión del otro lado, él no va a chocar de frente con nosotros. Porque es una fe entrenada y sabemos que es así. Aunque hay excepciones, ¿cierto? El que se queda dormido, el que va con el teléfono, que pasa mucho hoy en día. Vamos al doctor, ¿cierto? Como le pasó a mi suegra, fue al doctor, se hizo los exámenes, le dijo, haga el trabajo, doctor, opéreme, pero ella ni siquiera conocía al doctor, ella no conoce a la gente que iba a estar en el quirófano. Ella no sabía si el doctor era bueno o era malo, o si era bueno de hablar nomás, de oídas. No lo conoce y ese es un acto de fe. ¿Por qué? Porque sabemos que él estudió para eso. Sabemos que lo va a hacer y lo va a hacer bien, de manera profesional. Y esa también es una fe entrenada.
Entonces vivimos todo el tiempo con esta fe, hermano, una fe humana. Es una fe educada, es una fe humana entrenada. Hemos vivido lo suficiente como para saber que los motores no explotan y hemos vivido lo suficiente como para saber que los doctores normalmente sacan lo correcto y no dejan sus herramientas adentro, ¿cierto? Aunque hay excepciones. Como el comercial que le deja el teléfono adentro cuando lo está operando, se le queda el teléfono adentro del paciente. Hemos vivido lo suficiente como para saber que la comida que usted come está bien, porque la ha estado comiendo durante años. Y tomar el agua también está bien, porque la hemos estado tomando durante años también. Entonces este es un tipo de fe educada y entrenada. Pero cuando hablamos de creer en Jesucristo, usted literalmente tiene que negarse a sí mismo, abandonarse de manera total y negarse a alguien a quien usted nunca ha visto. Y eso es cierto, eso es verdad. Esa es una fe, cierto, una fe divina, porque nosotros creemos en Cristo, pero lo hemos visto, lo conocemos, ¿no es cierto? No lo conocemos de manera física. Entonces dice entregarse a alguien a quien usted nunca ha visto y nunca ha experimentado, y no puede conocer o experimentar hasta que llegue a ese abandono completo, a ese abandono total. Y eso demanda una fe que va más allá de la fe humana, hermano. Eso demanda una fe que es un regalo de Dios, una fe sobrenatural. Y el único tipo de fe que Dios da es una fe que persevera. Justo estábamos hablando de usted. Entonces esa fe es la que nos es entregada a nosotros, hermano. Y por medio de esa fe nosotros creemos. Porque ¿cuántas personas hay que se les predica el Evangelio y no creen? Y dicen Jesús, que es Jesús, pura mentira, la religión son mentiras, todo es un invento del hombre. Y empiezan a hablar y hablan, hermano, pero sin tener conocimiento. Y ese es el pensamiento normal, común de las personas. Cuando les hablan de Cristo, ¿por qué? Porque su fe, tienen una fe humana, no tienen una fe divina como la que se nos ha entregado a nosotros. Entonces creer en Cristo, hermano, creer al Evangelio, creer en todo lo que fue nuestro Señor Jesús, demanda una fe que va más allá de la fe humana normal. Eso demanda una fe que es un regalo de Dios, una fe sobrenatural. Y el único tipo de fe que Dios da es una fe que persevera. Usted no podría producir su propia fe para ser salvo, ni podría producir suficiente fe por usted mismo para mantenerse salvo. Y si usted fuera a depender de su propia fe, fracasaría cuando Dios no hiciera lo que usted pensaría que debe hacer. Y eso le pasa a muchas personas, hermano. Llegan a las iglesias, les presentan a un Dios cierto que te va a solucionar los problemas, un Dios que te va a sanar, un Dios que te va a restaurar. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. ¿Has escuchado esa frase? Sí, cierto. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Hemos predicado muchas veces en la calle diciendo eso, hermano. Estamos profundamente equivocados. Porque cuando la gente llega al Evangelio y vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la escasez económica, la enfermedad, ¿qué pasa con aquellas personas? Que nosotros les dijimos que Cristo le iba a solucionar todos los problemas. Entonces ahí se derrumba todo esto, hermano. Entonces esa fe fracasaría cuando Dios no va a hacer lo que usted pensaría que de Él debía hacer. Cuando Él no cuidara de su vida de la manera en la que usted piensa que debe cuidar. Y cuando usted enfrentara muchos desánimos, decepciones, tragedias, tristezas, etcétera, su propia fe humana constantemente sería más y más débil. Y comenzaría usted a cuestionar todo tipo de cosas debido a su experiencia. Y debido a su experiencia no sostendría su fe. No sería sustentable su fe, por lo menos de manera visible. Y es como lo que dijimos recién, ¿cierto? Como si alguien le dijera, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Como ese corito también que está profundamente equivocado. Cuando dice, Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Es un corito muy antiguo, hermano. Es bonito, pero está equivocado porque esa no es la idea, ese no es el concepto que nosotros debemos tener de Dios. Dios no es una lámpara mágica, hermano. Él nos puede ayudar, sí. Podemos afirmarnos en Él, sí. Pero no se trata el Evangelio no se trata de eso, hermano. No se trata de yo vengo a Dios o a Cristo para no tener problemas, para no enfermarme, para estar bien, para tener prosperidad. Eso no lo enseña la Escritura. Nosotros estamos en Cristo y soportamos. Estamos enfermos, atribulados, lloramos,
nos alegramos a veces, pero ahí está Dios con nosotros. Si estamos enfermos, sabemos que Dios está ahí. Si tenemos alguna desgracia o algún problema grave, nadie da gracias por los problemas, ¿cierto? No damos gracias por tener un problema grave, pero sí damos gracias que Dios está con nosotros. Y ese es el Evangelio, esa es la importancia, hermano, de Dios, esa es la importancia que tenemos nosotros de tenerlo a Él junto a nosotros. Que Él nos da paz, nos entrega paz en la tormenta. Entonces es el regalo de fe sobrenatural dada por Dios que persevera. De tal manera que usted cree, aun cuando todo no parece salir como usted cree que debe salir. Esta fe que persevera es humanamente inexplicable. Ha llevado a mártires hasta la estaca, hasta la guillotina, hasta la pérdida de todo. Esta fe no es humanamente explicable. Eso es cierto, hermano, hay muchos mártires de Cristo que han muerto quemados. Los mismos apóstoles fueron apedreados, cortados, azotados. ¿Por qué? Por la fe, hermano. Es increíble, es inexplicable. ¿Por qué? Porque es una fe sobrenatural, no es humana. Si algún día llega la persecución a este país, se verá los que realmente son. Los que son cristianos y los que no. Porque una fe humana va a renegar de inmediato de Cristo, lo va a negar. Pero una fe que persevera, perseverará hasta el fin. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una vida más allá de esta. Siempre está la tendencia en aferrarnos a esta vida, a lo material, a lo que podemos ver. Si bien es cierto, Dios nos entrega todo para que lo podamos disfrutar, para que lo podamos compartir, para que lo podamos, cierto, tener en nuestras manos y disfrutar de todo lo que Él nos entrega. Pero esta no es la vida, hermano. La vida es Cristo. La vida es Cristo y nuestra próxima vida estar junto a Él. Entonces, ¿de qué vale lo material? ¿De qué vale todo lo que podamos atesorar si al final va a quedar acá? Yo siempre he dicho, por lo que usted trabaja, por lo que usted lucha, siempre debe disfrutarlo. Muchas veces los padres piensan en el futuro de sus hijos, ¿cierto? Y quieren dejarle algo, una casa a lo mejor, o una herencia, lo que sea. Pero lo más importante y lo mejor es dejarle la herencia en Cristo, dejarle al Señor que ellos conozcan al Señor y pedirle a Dios que los salve, que llegue a sus vidas. Y lo material, cierto, disfrútelo usted hasta donde más pueda, y si algo queda, que se lo gasten los hijos. Entonces la seguridad en Cristo está ligada a una fe perseverante que soporta y persevera hasta el final. Cualquier idea de la salvación que deja fuera la seguridad es una distorsión de la verdad. Y cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión también de la verdad. Usted no puede tener la salvación sin la seguridad. No existe la salvación sin la seguridad de que usted está salvo. Usted no puede tener vida eterna que no es eterna. Usted no puede tener una salvación segura sin una fe perseverante. Obviamente esto no significa que somos perfectos, pero significa que perseveramos. Significa que continuamos. Significa que cuando nos tropezamos o cuando caemos, nos paramos, nos levantamos y seguimos caminando. Sin mirar a nada, sin mirar a nadie. Continuamos, ¿cierto? Porque a eso fuimos llamados. Entonces no significa que somos perfectos, pero significa que perseveramos. Y no es suficiente repetir una oración una vez y después vivir como un incrédulo el resto de la vida y pensar que ya tenemos la salvación segura. Esa es una distorsión terrible, hermano, de la salvación. Es una distorsión de la verdad. En 1 de Pedro capítulo 1, este es un texto que en cierta manera se abre ante nuestros ojos, hermanos, pero vamos a ver el versículo del 3 al 9. Y esto llega también como una doxología, como una alabanza al Señor, muy parecido al final de la carta de Judas. Y aquí expresa una bendición gloriosa hacia Dios por nuestra salvación eterna. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer? Dios, ¿cierto? Acá lo está diciendo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? Nuestro futuro, ¿cierto? Con el Señor. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Incorruptible significa que no se echa a perder, jamás.
No tiene una fecha límite o una fecha de vencimiento. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Reservada para quién? Para vosotros. Y aquí está la frase clave, que sois guardados. Para vosotros que sois guardados. Este es el corazón del pasaje, hermanos. Pedro está bendiciendo a Dios por la protección divina. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esa fe entregada ¿por quién? Por el mismo Dios. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces estas dos cosas acá están ligadas, hermanos. Seremos guardados para recibir esta herencia eterna. Esa protección viene a nosotros mediante la fe. Después continúa diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se fijan que no está exento nuestro caminar en el Evangelio de pruebas? Vuelvo a decir, jamás en la vida digan eso, hermano. Ven a Cristo y Él va a solucionar tus problemas. Ven a Cristo y Él va a ser y vas a ser feliz para siempre. No, hermano. Ven a Cristo y vas a tener más problemas. Vas a tener más dificultades. Te van a perseguir, se van a burlar de ti. Pero Él va a estar al lado tuyo. Él te va a dar la fuerza. Él te va a fortalecer. Él estará tomando tu mano para que tú no caigas. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vienen las pruebas en nuestra vida, ¿cierto? Para que sometida a prueba vuestra fe. Y aquí voy a recalcar esto, hermano. La fe es puesta a prueba para nuestro testimonio, ¿ya? No para ver si realmente somos salvos. No es que Dios nos prueba para ver si somos salvos o no. Porque ya somos salvos, ¿cierto? Entonces es para testimonio de nosotros mismos, para seguridad nuestra. No es para ver si realmente somos salvos, sino para ratificar y afirmar nuestra vida cristiana. Entonces, para que sometida otra vez a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Se fijan? Nadie ha visto a Cristo, pero le amamos, ¿cierto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso el camino del cristiano, hermanos, es un camino de fe. Porque nosotros no hemos visto nunca a Cristo. Pero sí, la vida de Él está plasmada en las Escrituras. La Biblia, un libro inerrante, hermano. ¿Ya? Un libro que no se equivoca. Ahí tenemos la vida y la pasión de nuestro Señor Jesús. Entonces el corazón de este pasaje dice que sois guardados, y si sois guardados mediante la fe. Dice, no lo veis ahora, pero creen en Él. Verso 9, ahora el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Y aquí se refiere a la salvación final y a la glorificación final, cuando estemos en el cielo. Entonces, como podemos ver, hermanos, este asunto de la seguridad, de ser guardado, de ser protegido, está ligado a una fe perseverante. Vamos a ver un poco el panorama de este pasaje y por qué Pedro escribió esto. Todos sabemos quién fue Pedro, ¿cierto? La Biblia nos enseña y nos muestra quién fue Pedro. Si alguien iba a escribir un tratado acerca de la perseverancia de los santos, debía ser Pedro. Nadie más. Realmente debía haber sido él. Él es la persona correcta para dar testimonio de la perseverancia. Porque si hubo una persona en el Nuevo Testamento quien constantemente era susceptible al fracaso, ¿quién era? Pedro. Mi buen Pedro. Fue el hombre mismo que escribió estas palabras porque él fue el hombre que experimentó con mayor frecuencia la protección de una fe perseverante. Porque si hubiera sido por Pedro, hermano, Pedro se hubiera perdido a la primera, al tiro. Fuera del Evangelio. Y en base a los registros de los Evangelios, ninguno de los discípulos de nuestro Señor, fuera de Judas, ¿cierto?, fracasó. De una manera más miserable que Pedro. Introspectivo, ambicioso, sentimental, egoísta, titubeante, débil, cobarde y arrogante. Así era Pedro. Así nos muestra la Escritura como él era. En varias ocasiones él sufrió reprensiones fuertes por parte del Señor.
y ninguna fue más severa que la de Mateo 16:23, en la cual Jesús le vio cara a cara y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, le dijo. Me imagino yo la cara de Pedro. Y ese es el límite, ¿cierto? Cuando el Señor nos identifique como una herramienta de Satanás, es porque hemos tropezado seriamente, hermano. Y el punto bajo ocurrió casi inmediatamente, después del punto más elevado de Pedro, de la vida de él, registrado en el mismo capítulo, en el verso 16, cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro: carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se fijan? El punto más alto, Pedro teniendo la revelación misma de parte de Dios, y por otro lado Cristo tratándolo de Satanás. ¿Se fijan? Entonces Pedro es el gran ejemplo de lo alto y lo bajo, el punto extremo más elevado y el punto extremo más bajo. Pedro es prueba de que un verdadero creyente puede tropezar y tropezar seriamente, fracasar y fallar seriamente, y ser débil, ser cobarde y negar de manera temporal al Señor. Importante, temporal. ¿Por qué? Porque Pedro, todos sabemos qué pasó con Pedro después que arrestaron al Señor. Él maldijo al Señor. Lo maldijo. Yo no conozco a ese. Sí, tú eres discípulo de él, tú anduviste con él, tú predicabas con él. Y él lo insultó y lo negó. ¿Se fijan? ¿Habrá algo más terrible que eso, hermano? Insultar a tu Señor, negarlo. Entonces Pedro, otra vez, es prueba de que un verdadero creyente puede tropezar y tropezar seriamente. Que un verdadero creyente puede fracasar y fallar seriamente, ser débil, ser cobarde y negar de manera temporal al Señor. Pero debido a que ha recibido una protección mediante una fe perseverante, producida en su corazón por la obra soberana de Dios, él nunca falla completamente. Nunca falla finalmente. Es que no te puedes perder, hermano. Por lo que hizo Pedro, según nosotros, ¿qué debía pasar con Pedro? Al infierno, al tiro, ¿cierto? Insultó al Señor, lo negó. Estando con él, diciéndole en su cara: Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. A donde tú vayas, a ir y yo contigo, y moriremos los dos juntos. Y apenas arrestaron al Señor, ¿qué hizo él? Mejor que digan aquí corrió, que aquí murió, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos esperar de ese Pedro? Al infierno, según nuestro criterio. Pero vemos a un Pedro que era un instrumento de Dios, era un elegido. Y si él era elegido, él ya era salvo. Y si era salvo, no podía perderse, hermano. Era imposible que se perdiera. No pasó mucho tiempo después de esa negación que él salió. ¿Y qué hizo? Lloró, hermano. Pedro lloró. ¿Y cómo lloró? Amargamente. Yo recuerdo la película esta Jesús de Nazaret, típica, ¿cierto? Que dan todos los años, donde sale el Jesús rubio de ojos verdes. Y ves que veo a Pedro, recuerdo todo esto, hermano, todo lo que es la salvación, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque la Biblia dice que él lloró amargamente, y el llanto que se refleja ahí cuando él llora amargamente porque grita, llora, se desespera. ¿Y por qué lo hace? Porque negó a su Señor, porque le falló a su Señor. Y eso es lo que un verdadero creyente hace. Después de fallar, después de pecar, después de haber caído en un pecado, eso es lo que hace un verdadero creyente. Se arrepiente y llora amargamente, hermano. Si a ti el pecado no te da frío ni calor, no te arrepientes, no sientes en tu corazón esa sensación de que cuando has pecado, que te sientes sucio, que te sientes podrido, que necesitas ser limpiado, ojo, hermano, ojo ahí. Porque un verdadero creyente siente la necesidad de arrepentirse. Quiere ser limpio, quiere ser restaurado. Se arrepiente acá, como dice Pedro, ¿cierto? Llora amargamente por su falta, por su pecado. Pero continúa adelante. No podemos ser tan débiles, hermanos, de decir: no tengo cara de presentarme ante el Señor, no tengo cara de pedirle perdón. Esos son pensamientos del diablo, hermano. La Biblia dice que Dios nos perdona. Y con esa misma fe debemos
presentarnos ante Él y pedirle perdón, sea cual sea nuestra falta y lo que hayamos hecho. Entonces Pedro lloró amargamente, queriendo desesperadamente ser restaurado. Inclusive Jesús le dijo esto, que iba a pasar, ¿cierto? En Lucas 22. Él le dijo en Lucas 22, verso 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Era por eso, por lo que iba a pasar. Y él le dijo, él estaba advertido. Y obviamente, ¿cierto? Satanás no puede hacer nada sin tener el permiso de Dios. Porque acá dice, claro, he aquí Satanás te pidió, Pedro, para zarandearte. Te va a dar te va a agarrar de las greñas. Pero le pidió permiso, ¿cierto? A Dios. ¿Por qué? Porque era un elegido, es un hijo de Dios. Así que no existe tal cosa también, hermano, que venga el diablo a ti y te dé como él quiera, ¿no? Él no puede hacerlo, hermano. A veces decimos nosotros, me pasó tal cosa, el diablo metió la cola. Mejor deberíamos decir, ¿qué hice mal que me pasó tal cosa? ¿Qué hice mal yo? A lo mejor pequé, ¿cierto? Y es la consecuencia de mi pecado. A lo mejor Dios está tratando conmigo en algún asunto de mi vida. Pero no le echemos la culpa al diablo, de todo. Satanás es el siervo de Dios. Él no puede hacer nada más de lo que Dios le permita que haga. Él quería destrozar a Pedro porque él sabía lo importante que Pedro era para la misión del Evangelio. Pero en el verso 32, y esto es algo que debemos grabarnos bien en nuestra mente, hermano, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirte. Y en el verso 32 dice, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle. ¿Se fijan? Él no le dijo, arréglatelas como tú puedas, o ahí ves lo que hace, si me necesitan me llama, me manda un WhatsApp. Le dijo, yo he pedido por ti para que tu fe no falle. Y esto es increíble, hermano, porque cualquier circunstancia que tengamos nosotros en nuestra vida, hermano, de dificultad, o a lo mejor por nuestra misma falta o nuestra misma falla que hemos pecado y viene una consecuencia, Dios va a estar ahí también. Él va a estar ahí para socorrernos, para ayudarnos. Y si Jesús pidió esto, que Él ha pedido por ti para que tu fe no falle, Él lo cumplirá. Y eso pasará también con cada uno de nosotros, hermano. Él no nos dejará. Jamás. Pedro, como usted sabe, pensó que el Señor no entendía lo fuerte que Él era realmente. Se creía fuerte Pedro, ¿cierto? Poderoso. Él, en su humanidad se creía fuerte. Pedro pensó que iba a estar bien. Y él da testimonio de eso en el versículo 33. Le dice, Señor, contigo estoy listo para ir a la cárcel y a la muerte. Fíjense, ahí está el Pedro pachorreante y yo contigo, Señor. Y a la primera arrancó. Y él le dijo, yo te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que me hayan negado 3 veces. Y así lo negó. Después que le dijo, yo voy a estar contigo, Señor, después lo negó. ¿Cuántas veces ha pasado usted por esa situación, hermano, de negar al Señor? Y no lo negamos solamente de labios, lo negamos también con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestro comportamiento. Y acá Jesús permitió que sucediera. Satanás no podía tentar a Pedro si el Señor no lo hubiera permitido. Y Él lo permitió, sabiendo que la fe de Pedro no fallaría. ¿Y por qué no fallaría? Porque Él oró para que su fe no fallara. ¿Qué pasó con Judas? Él traicionó al Señor también, él lo vendió, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con él? ¿Se arrepintió? ¿Lloró? ¿No? Le remordió la conciencia. ¿Y qué pasó con él? Fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque le remordió su conciencia. Y eso pasa con las personas, hermano, pero no debe pasar con nosotros. No debe remorderte la conciencia solamente el pecado, sino que debe llevarte a un arrepentimiento. Entonces oró para que la fe no fallara. Su oración siempre es oída y respondida por el Padre, porque Jesús siempre ora conforme a la voluntad del Padre. Así como el Espíritu intercede según la voluntad también del Padre. Porque nosotros ni siquiera eso sabemos, hermano. ¿Qué hemos de pedir como conviene?
Ni siquiera para eso somos buenos, hermano, sino que el Espíritu tiene que interceder por nosotros, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros para que nosotros podamos orar, sí, al Padre y podamos orar bien. Podamos orar, ¿cierto? Así como la oración modelo que nos dejó el Señor, que es el Padre nuestro. No como una repetición, ¿cierto? Como lo hacen algunas religiones, sino que es un modelo de oración, comenzando, ¿cierto? Por el Padre nuestro que está en los cielos, que es la máxima autoridad de nuestro Dios. Y después, ¿cierto? Empieza a desglosar una serie de partes donde hay que darle gracias al Señor, donde hay que pedir por el prójimo, donde dar gracias por la provisión también, santificar el nombre del Señor. Y eso es toda una construcción de la oración que debemos tener nosotros. No es que debemos ser metódicos, ¿cierto? Pero sí en la oración debe estar todo eso incluido, hermano. Siempre es darle gracias al Señor por todo lo que nos entrega. Pedirle fortaleza, pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé fuerza, que nos ayude en nuestros proyectos, que nos ayude en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, en la carne, ¿cierto? Si estamos enfermos. Todo eso es válido, hermano. Yo le puedo pedir todo al Señor, siempre y cuando reconozcamos su soberanía, reconozcamos, ¿cierto?, que Él gobierna nuestras vidas, reconozcamos que Él es el que guía nuestra vida. Es lo más importante. Así que eso, hermano, hasta acá vamos a llegar con el tema número 2, la perseverancia de los santos. Sigamos perseverando, hermano, sigamos mirando hacia adelante. Usted siga su vida cristiana, no se preocupe del resto, Dios lo hará. Dios es el que nos ayuda, hermano, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da sabiduría para tratar nuestros problemas, para tratar nuestros asuntos. Sea en el ámbito que sea, hermano, en nuestra vida, Dios es el que nos da la sabiduría. Debemos apoyarnos en Él, debemos apoyarnos en su palabra. Si tenemos dudas, si tenemos algo en nuestro corazón, apoyémonos en la Biblia. La Biblia es nuestra fuente, hermano, de fe, de conducta, de moral, de buena costumbre. Si tenemos dudas, vamos a las Escrituras. Tenemos algo con un hermano, vamos a las Escrituras. Tenemos pleito con alguien, vamos a las Escrituras. Obviamente que podemos apoyarnos, ¿cierto?, en los líderes, en personas que conocen de la Biblia también. Podemos apoyarnos para que ellos nos ayuden y también nos guíen. Pero siempre, hermanos, dejemos que Dios trabaje con nosotros. Muchas veces hay ámbitos en nuestra vida que no podemos controlar, la ira, el enojo a lo mejor, o otras cosas en nuestra vida, pero dejemos que Dios trate con nosotros. Y a veces Dios toma a las personas que uno menos piensa, hermano, para tratar con nosotros, para tratar en nuestra vida. Personas que uno no se lo imagina, y Dios las toma y las pone ahí para tratar en nuestra vida cosas que tenemos nosotros a lo mejor en nuestro interior, en nuestro corazón, y para sacar todo aquello. Así Dios trabaja y debemos ser sabios para entender y comprender cuál es el plan y el propósito de Dios. Porque todo pasa con alguna razón, ¿cierto? Y así mismo, como decía nuestra hermana Silvia, también debemos analizar cuando nos suceden estas cosas o vienen episodios a nuestra vida. Analizar por qué está pasando, por qué está sucediendo. ¿Vendrá de tiempo atrás? ¿Vendrá de años atrás? ¿O será, o yo me estoy comportando mal? ¿O yo estoy siendo un mal esposo? ¿Estoy siendo un mal hijo? Debemos hacer una inspección a nuestra vida, hermano, y cambiar esas cosas. Dejar que Dios nos transforme, dejar que Dios trabaje con nosotros. Aunque nos duela, ¿cierto?, debemos dejar que Él nos pode, que Él nos riegue, que Él trabaje en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras partes de nuestra vida, hermano. Emocional, sentimental, el cuerpo, como quiera que sea. Así que entreguémosle todo al Señor, hermano, y Él sabe que no hay mejores manos que estar en las manos de Él. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos restaura, que nos reconforta, Señor. Gracias por esta seguridad de estar en tus caminos, Padre. Gracias porque tú comenzaste esta obra y asimismo usted, Padre amado, la terminará en nosotros. No dejará que nos perdamos como Judas, que nunca fue tu hijo, que nunca estuvo, Señor, en la salvación, sino como Pedro, que a pesar de todas las cosas, de que él te negó, de cómo él fue, Señor, aún así, tú lo llevaste a buen puerto porque era un salvo, era un elegido. De lo contrario se habría perdido. De lo contrario habría sido
un hombre perdido en el mundo, pero tú, Señor, lo perseveraste, lo preservaste hasta el final para tu obra, para tu salvación. Así igual que nosotros, Señor, ayúdanos cada día para seguir adelante, para continuar en este camino, danos la fuerza que necesitamos día a día. Trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas, cada día, Señor, en todas nuestras debilidades, en lo que tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón. A lo mejor tenemos angustia, a lo mejor tenemos resentimiento con alguien, Padre amado, pero eso no puede estar en nosotros. Por eso te rogamos que trabajes en nuestra vida y que saques todo aquello que está estorbando esa comunión contigo, Señor. Porque cuando tenemos celos, cuando tenemos odio, cuando tenemos rabia, Señor, tú no estás ahí con nosotros. Se corta la comunicación, Señor, porque tú no habitas en un corazón en el cual hay odio, en el cual hay rencor, Señor. Tú no habitas en un corazón así. Tú habitas en un corazón limpio, en un corazón puro, en un corazón que cada día quiere ser restaurado, que cada día quiere ser llenado más y más de ti, Señor. En un corazón lleno de amor, dispuesto para entregar amor también. Así como tú nos amaste, Señor, y nos rescataste, con ese mismo amor debemos amar nosotros también a nuestro prójimo. Bendecir a quien nos hace daño. Bendecir, orar por aquellos que nos maldicen, por aquellos que nos desean el mal. Porque no pueden nada contra nosotros, Señor, porque tú estás con nosotros. Entonces nada nos puede dañar, nada nos puede tocar, Señor, ni maldiciones, ni brujerías, ni nada, Padre, que venga del diablo, de parte del mundo, nada nos puede tocar jamás, porque tenemos tu protección, Señor, somos tus hijos. Y si algún día llegara a pasar es porque simplemente tú lo has permitido para trabajar algo en nosotros, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza, Padre, en esta hora. Y todo lo que hemos hecho porque es para ti, mi Señor. Nos vamos bendecidos, nos vamos llenos de tu palabra, llenos de ti, Padre glorioso, esperando estar en comunión contigo durante la semana también, Padre, y así poder congregarnos el próximo domingo, Señor. Entregamos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.